Dios es bueno. Amados hermanos, bueno, quiero compartir la palabra del Señor. Pues este año han sido años de luchas, de pruebas, de circunstancias que cada uno hemos vivido adversas, pero donde Dios se ha venido glorificando por misericordia. Y el Señor en estos días, en uno de los cultos online que estamos haciendo aquí en Holanda, si quieren participar, bueno, pueden dejar el correo y el pastor les hace llegar el link del culto online que estamos haciendo. El Señor me hablaba y me mostraba una palabra, y es el título de la enseñanza de este día. Dice, el silencio versus las promesas de Dios. Y quiero ir a la palabra del Señor en la escritura. Dios le bendiga al hermano de Maracay. De pronto es familia, no sé si del pastor Johnny. Le mandé el enlace hace rato. De la iglesia Odres Nuevos. Si es, me lo saluda. La escritura dice, quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, porque la palabra es siempre amplia y espero pues tener la capacidad de desarrollarla. Mateo capítulo 4, versículo 11, dice la escritura, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. El silencio versus la promesa. A veces las situaciones que vivimos durante la vida, las circunstancias donde pareciera no tener solución, donde todo se está acabando, donde no hay cómo resolver las circunstancias, creemos que Dios no está trabajando en esas circunstancias y a veces nosotros como cristianos la alabamos al enemigo, cuando el diablo no tiene nada que ver en el proceso que Dios está transformando nuestra vida. El Señor vino a cambiarnos y a transformarnos. El diablo vino a destruir, a matar, pero el Señor Jesús no va a permitir, en el nombre del Señor Jesús y la promesa que Él nos dejó, Él no va a permitir que el enemigo entra a destruir nuestra vida. Al contrario, el enemigo, sin darse cuenta, es instrumento de transformación para la vida del creyente. Por eso la gloria y la honra de todas las circunstancias que vivamos debemos de alabar a Dios, sea cual sea el tiempo que vivamos. Amén, amén. El silencio de Dios, hermano. El silencio es para formar nuestro carácter. Es necesario los momentos de silencio. Es necesario que venga la prueba. Es necesario que junto con la prueba la voz de Dios no se oiga. Porque Dios está trabajando en tu corazón para que la medida de fe que Él ha formado en ti explosione dentro de ti y se manifieste lo sobrenatural de Él y pueda creer más en el Señor, puedas avanzar en tu fe. Porque si no explota la fe que el Señor te ha venido alimentando, pues no vas a saber de qué estás capacitado y para qué te llamó el Señor. El Señor, dice la Escritura, lo que hemos venido estudiando, el silencio forma el carácter cristiano y también nos muestra la capacidad de obediencia que nosotros tenemos. ¿Qué tan obediente soy yo cuando Dios está en silencio? Pues Dios también está probando mi fidelidad, está probando mi certeza en la palabra, en mi confianza en la promesa.
Él está probando esas cosas. ¿Qué tanta fe tengo yo o si me falta fe? Y si me falta fe, debo de aprender a ser humilde y decirle, Señor, auméntame la fe. La necesidad recibió un Gloria. silencio. Sí, se cayó un poquito. No supo esperar en el silencio. Este hombre se llamó el rey Saúl. El Señor a través del profeta le dijo, espérame. Pero este hombre no supo esperar el silencio de Dios y actuó en sus fuerzas. Y cuando actuó en sus fuerzas, perdió el reino, perdió la bendición. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Si tú, por actuar en tus fuerzas y creer que puedes ayudar en el proceso a Dios de transformación y de cambio en tu vida, en tus hijos, en tu esposo, en tu familia, en tu circunstancia, no puedes venir a hacer, causar daño a tu familia, a tu vida, a lo que tú quieres ayudar. El silencio, hermano, prueba nuestra fe. Cuando Dios queda en silencio, como dice la canción, Él está mirando mi fe. Él está mirando perseverancia en la voz que un día escuché. Si yo mantengo mi caminar en medio del desierto, aun cuando no le oigo, aun cuando no veo el milagro, aun cuando no veo a Dios a mi alrededor, pero me mantengo en la promesa como mirando al invisible, ahí el Señor me va a premiar. Pero si no, también vendrá una queja de parte de Dios hacia mi vida. El silencio de Dios también prueba nuestra obediencia. El silencio de Dios hace que yo me convierta en un hombre obediente y así no me desvíe ni a derecha ni a izquierda cuando las cosas estén en silencio, cuando yo esté caminando por el desierto, cuando esté siendo probado por el enemigo. El hombre de Dios que es obediente se va a mantener firme en la palabra que recibió hace un tiempo atrás. Vemos que unos versos antes, a este capítulo 4, al Señor Jesús le sucede algo. Y quiero que vaya conmigo ahí rapidito en capítulo 3 de Mateo, versículo 17. Ahí atrásito del capítulo 4, dice, capítulo 3, versículo 17, dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Observemos que momentos antes del Señor Jesús entrar al desierto y de entrar al lugar donde Dios no iba a hablarle, donde no iba a escuchar la voz de Dios, donde iban a encontrar otras voces a su alrededor, pero no la voz de Dios, donde podía ser confundido porque la voz de Dios no estaba, pero había unas muy parecidas. Hermano, ahí antes de entrar al desierto, guiado por el Espíritu, dice la Escritura, que vino una palabra profética sobre él, una promesa, y le dijo, este es mi Hijo amado. Dice que se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y soltó el cielo una palabra y dijo, este es mi Hijo complacencia. Yo no sé cuál es la palabra cuando se abrió el cielo y descendió la gloria de Dios sobre tu vida y qué palabra profética Dios soltó sobre ti. Pero lo que sí sé, amado hermano, es que esa palabra que Dios soltó sobre ti, tú la tienes que atesorar en el nombre del Señor, en tu corazón, y aún no veas el milagro, aún no estés viendo el resultado de lo que Dios te dijo que iba a suceder, y estés viendo lo adverso, estés viendo piedras, estés viendo arena, estés viendo un sol inclemente, estés viendo una noche muy fría. Amado hermano, mantente firme en la palabra profética que Dios te dio. Gloria a Dios. A veces pensamos que Dios hablaba con Jesús en el desierto. A veces cuando leemos esta historia pensamos que el Padre hablaba con Jesús en el desierto, pero yo observando el contexto y leyendo la Escritura y viendo la tentación enfocadamente, yo no veo la voz de Dios por ningún lado ahí. Si estuviese la voz de Dios con Jesús en medio del desierto, estuviera manifestada, estuviera escrito, pero no está escrito algo relevante, está escrito que el Señor Jesús oyó unas voces ahí en el desierto, y no tan solo la del diablo, ahorita vamos a seguir examinando.
Amado hermano, es decir, que el Señor atravesó desde el día que recibió la palabra profética, ahí mismo recibió junto con la profecía que recibió. Recibió el silencio, recibió el desierto, porque la palabra profética tiene que ser plasmada, tiene que ser acincelada, tiene que ser tallada en la vida de aquella persona que le escucha. Por eso viene la prueba, hermano. Entonces, la prueba y el silencio viene a convertirse en una bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escriban Gloria a ahí, Dios. amén, gloria a Dios. Amén, ¿Cómo amén. estás tú, amado hermano? ¿Cómo estás tú luego de recibir una palabra gloriosa del Señor? Yo cuando recibo una palabra gloriosa de Dios, que siento esa palabra en mi espíritu, yo danzo, yo salto, yo me siento contento, amanezco cantando, me siento gozoso. Pero también me he hecho esta pregunta, ¿y cómo estoy yo 2 días después de esa palabra poderosa que llenó mi vida? ¿Cómo estoy 2 días después? Cuando estoy batallando, cuando ya salí a la calle y me encontré con circunstancias, cuando me encontré en los problemas que tengo en un lado, en el otro. ¿Cómo está esa palabra y donde Dios está así? Observándome. ¿Sí tienes fe para que la palabra se active? La fe es el agua que activa la semilla, amado hermano. Tienes que tener la fe para activar la palabra profética. ¿Cómo estamos pasados 10 días? ¿Cómo estamos pasados 30 y 40 días después de la palabra profética? A muchos se nos olvida lo que Dios nos habló. Y es ahí donde pecamos y donde fallamos y donde no vemos muchos milagros en la tierra, donde se han estancado muchos milagros sobrenaturales de sanidades, hermanos, espectaculares, porque las personas no guardan la palabra profética que Dios le dio. Por eso muchos matrimonios no son restaurados, porque las personas se afanan, porque apenas salen de la iglesia después de la palabra profética o después del momento de consejería de la palabra profética, salen y entran a su casa y ven el problema y se olvidan, hermano. La palabra no hay que olvidarla. Hermano, escriba la palabra, no hay que olvidarla. Tengo que grabarla en mi corazón. Amén, amén, gloria a Dios. ¿De verdad cuánto aguantas tú y tu espíritu la promesa? Pastor, ¿cuánto tiempo aguanta usted la promesa? ¿Cuánto tiempo aguanta usted la palabra profética? En el silencio de Dios, Pastor, a veces es difícil. A veces días, a veces horas. Es difícil, pastor, cuando salimos a enfrentar los problemas. Mm. Es difícil, hermano. Es verdad, son momentos de dificultad. Pero quiero que vayamos al verso 2 del capítulo 4 del que estamos leyendo y empecemos a observar detalladamente las cosas que empezaron a suceder en el desierto. Dice la escritura en el verso: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor Jesús sintió ¿qué? Dice que sintió hambre. Hambre. Luego de haber ayunado, dice la escritura que el Señor sintió hambre. ¿Qué hubo en el ayuno? ¿Qué había en el ayuno? Habían ciertos propósitos de Dios de manifestar cosas en el cuerpo, en el momento corporal del Señor Jesús. Era necesario que se manifestaran para que usted y para que yo no nos sintiéramos extraños ni lejanos de Dios, sino que nos pudiéramos encontrar en Él y decir: ay, mira, Jesús se parece a mí, yo me parezco al Señor Jesús, y si Él venció, yo voy detrás de Él, Él me abrió el camino. Y quiero que vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 13. Y no pierda el capítulo 4, que nos vamos a mantener ahí en el capítulo 4. Dice el capítulo, Marcos, capítulo 1, versículo 13. Dice la escritura: y estuvo allí en el desierto 40 días. Y preste atención, dice, y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Y estaban con las fieras del campo, estaban las fieras, y los ángeles lo servían. ¿Qué hubo en el ayuno? En el ayuno hubo 3 cosas importantes ahí. 2 se nombran en la escritura claramente y una se nombra veladamente. 2 se nombran en este momento. Dice que habían fieras y estaba el tentador.
¿Qué son las fieras? ¿Qué son las tentaciones? Son proposiciones, negocios, forma de cómo tratar de ayudar a Dios a que se cumpla el propósito más rápido en mí. Supuestos cerrados y se llaman las fieras del campo. Todo lo que procure ayudar a Dios en el propósito de tu vida y de mi vida, realmente lo que están es desviándome de la mirada que debo de tener en Cristo. Me están desviando del propósito. Nadie te puede ayudar en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Nadie, porque la gloria y la honra de lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida no va a ser de ningún hombre, sino va a ser eternamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, gloria a Dios. Todos estos supuestos son las fieras del campo. ¿Qué manifestó el Señor? Luego de 40 días dice que manifestó hambre. ¿Y qué significa el hambre en la condición humana? El hambre en la condición humana, el pastor en su momento decía que el que come tiene derecho a vivir, pero una persona que manifiesta hambre, si sigue con esa manifestación de hambre y no come, empieza a desnutrirse y empieza a debilitarse. Es decir, que el sentir el hambre en medio de un momento espiritual como el que está viviendo el Señor Jesús significa una debilidad. El Señor manifestó una debilidad corporal de su cuerpo. Empezó a levantarse en él, no tan solo el estómago que rugía y que tenía hambre. Y yo apuesto, si usted algún día ha hecho ayuno, si usted siente hambre, hambruna, de falta de alimento, usted tiene una lucha espiritual por vencer la carne y poder alcanzar la promesa y la bendición de poder servir a Dios en el ayuno. Es decir, que el ayuno, usted está en un momento con hambre, pero a la vez está en una batalla espiritual. El Señor Jesús, cuando sintió hambre, manifestó, amado hermano, una debilidad corporal, un agotamiento también a nivel espiritual. Y esto, hermano, genera que el viejo hombre que tenemos todos se levante y se despierte. Pero ¿por qué no vas a comer? Y uno le dice, no, porque es que me he propuesto a servir a Dios. Pero ¿quién te dijo a ti que debes de servir a Dios sin comer? Y empieza la mente, el viejo hombre, a pelear con la palabra profética que Dios nos ha dado. Es decir, que cuando el Señor manifestó que tenía hambre, se estaba levantando en él el viejo hombre. Y el viejo hombre, señala la escritura, que está lleno de pasiones, de vicios, y está dispuesto a trabajar en sus fuerzas, pues su esencia es la desobediencia, enfrentamiento interno entre la carne y el espíritu. Cuando el Señor Jesús sintió hambre, Él manifestó la lucha espiritual que usted y yo manifestamos. Él manifestó esos momentos difíciles de querer avanzar, pero que la carne no me deja. El Señor también peleó con la carne como lo hace usted y como lo hago yo. Amén, amén. Ahí, amén, gloria a Dios. Ahí fue, amado hermano, que entró el enemigo. Cuando vio que el Señor sintió hambre y que vio que tenía una lucha interna entre el viejo hombre y el espíritu, amado hermano, fue donde él dijo, este es el momento de quiebre, este es el momento de debilidad. Y entró. Pero quiero que observemos, amado hermano, y que anote, si puede, que observe lo siguiente. Antes de entrar al enemigo sucedió algo. El enemigo primero envió el tiempo. Vayan, 40 días adelante. Y mandó el tiempo para generar desgaste en el cuerpo, en lo natural del Señor, y así poder lograr empezar a debilitar el espíritu. Cuando la carne se encuentre humillada y se esté humillando, va a tener una contienda con el espíritu, porque el espíritu quiere agradar a Dios, mas la carne no quiere, y en ese momento de contienda, es decir, cuando la carne más débil se siente, más se va a poner como cuando un animalito está herido, un perrito está mal herido y usted lo quiere ayudar, él no se va a dejar. Él va a buscar, amado hermano, cómo defenderse y va a sacar fuerzas. De la misma manera, la carne, cuando se siente débil, se pone así con las garras y va a empezar a pelear con el espíritu. Es decir, el enemigo envió primero el tiempo.
Luego mandó pensamientos perturbadores. Vemos que dice la escritura en Marcos capítulo 1 que ahí en el desierto estaban ¿quiénes? Las fieras del campo. Empezó el enemigo a mandar los pensamientos perturbadores. ¿Qué dice la escritura? Que los dardos de fuego del enemigo son lanzados ¿a dónde? A nuestra mente. Pues en nuestra mente es el campo de la batalla espiritual. Y cuando el enemigo empieza a mandar esos pensamientos de perturbación y el tiempo ha hecho un juego de desgaste, es donde Él nos quiebra, donde Él nos quiere quebrar. Pero cuando el hombre de Dios es espiritual y se mantiene firme ante el desgaste y ante las voces de las fieras del campo, Él tiene que actuar con un poder mayor. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Hay que reprender al diablo. ¿Qué hace el enemigo? Entonces se quiere levantar con un poder mayor y dice que se le aparece al Señor Jesús, amado, y lo tienta. Ya no lo hizo veladamente con el tiempo. A muchos cristianos quedan en medio del tiempo. Otros alcanzan a llegar a parte de la meta, pero quedan a través de los pensamientos perturbadores. No lo vas a lograr, no te van a apoyar, vas a quedar estancado. Pasaste el tiempo, pero los pensamientos perturbadores del filtro del enemigo te quedaste ahí. El Señor te dé la victoria en el nombre de Jesús. Pero cuando el enemigo ve al hombre espiritual que sobrepasa el desgaste del tiempo, sobrepasa los pensamientos perturbadores, entonces él mismo envía su voz a perturbar y a distraer. No a perturbar porque la voz del enemigo no causa en el hombre de momento miedo, causa placer. Por eso dice la escritura que muchos en los finales de los tiempos tendrán comezón de oír y irán a lugares donde le hablen lo que ellos quieren oír. Es decir, que la voz del enemigo confunde, es seductora. Entonces, hermanos, vemos, mandó el tiempo, vino los pensamientos perturbadores y luego vino la voz del enemigo. Cuando el enemigo vio que el viejo hombre, al Señor Jesús, su carne, su parte corporal se le levantó, es donde él entró. Pero quiero observar también lo siguiente. ¿Quién eres tú para Dios, hermano? ¿Quién eres tú, pastor, para el Señor? Soy su hijo amado. Usted es su hijo, yo soy su hijo. ¿Quién era Jesús para el Señor? Su hijo Vamos a amado. Mateo capítulo 3, al versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice la escritura, leo, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién era el Señor Jesús? Su hijo amado. El Señor Jesús, su hijo amado. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos amados. El Señor abrió el camino para que fuéramos los hijos del Señor. Dice que Él se hizo coheredero y nos hizo a Él coheredero juntamente con Él. O sea, nos colocó en la misma posición. Si Él vivió estas circunstancias, entonces te respondo, por eso es que tú vives estas circunstancias. Amén. El Señor vivió estos momentos. Hoy te respondo cuando te preguntas, ¿por qué a mí? Pues porque eres el hijo amado del Señor, tienes que ser probado como el oro fino, 7 veces pasado por el horno de fuego para que la escoria sea quitada y lo más hermoso salga a la luz, hermano, lo que Dios tiene sobre tu vida. Gloria Miremos, hermanos, las palabras de tentación del enemigo. Vamos a Mateo capítulo 4, ahí donde estamos, versículo 3. Dice el tentador al Señor, dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo? ¿A quién? El Hijo de Dios. Hijo de Dios. Le recordó la palabra ¿qué? Profética con que él había vencido los 40 días de ayuno, la palabra profética con que él había vencido los pensamientos perturbadores, pero el tiempo le decía, tú no eres, tú eres un hombre natural, y los pensamientos perturbadores le decía, tú no lo vas a lograr. Pero el enemigo no le dijo, nunca le dijo no le llevó la contraria, le dijo, si tú eres, o sea, tomó la palabra y se la dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Vamos ahora al verso 6, parte B. Del capítulo 4, dice la escritura, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, de nuevo le repite por segunda vez, si eres el Hijo, tú eres el Hijo, y luego le dice, si eres el Hijo de Dios,
haz esto. O sea, le lanza las palabras no de forma contraria, sino de forma como aparentemente afirmativas, pero con un signo de pregunta. ¿Será verdad? Así ya cuando el enemigo nos está hablando directamente, no nos dice, no lo vas a poder hacer, no lo vas a lograr, sino que nos dice, si tú eres, ¿será que puedes hacer esto? Y es donde uno dice, ¿será? Pues dice la escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sí lo voy a lograr, sí lo voy a poder hacer porque el Señor me dio una palabra profética a mi espíritu y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Soy yo Gloria a el que Dios. impido que la gloria de Dios se manifieste. Si algo malo y no logro la meta es por mí, por mi humanidad, por mi carnalidad, pero lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Gloria a Y Dios. observemos ahora, sigamos. Vemos que estos dos enfrentamientos y dos apariciones que hace el enemigo al Señor Jesús, le habla que tú eres el Hijo y si eres el Hijo. Vamos ahora al verso 9 del capítulo 4, dice. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire que primero le dice, tú eres el Hijo, si eres el Hijo. ¿Y en qué condición estaba el Hijo de Dios en ese momento? ¿En dónde estaba el Hijo de Dios cuando le dijo, tú eres el Hijo? Y cuando le dijo, si eres el Hijo, ¿en qué condición estaba el Hijo de Dios? ¿En dónde estaba? Desierto. ¿Dónde estaba? En En el el desierto. ¿Qué hay en el desierto? No, soledad, hambre, calor, frío. O sea, hay diferentes temperaturas, hay muchas, varían las cosas y Piedras y están las piedras del campo, no hay está el agua. viento fuerte, no hay agua. Y ahí estaba ¿quién? ¿Quién estaba ahí en ese desierto con sin agua, con piedras, con arena, con viento fuerte, con sol, con frío? ¿Quién estaba ahí? El tentador El y las Hijo. fieras. El tentador y las fieras del ¿Quién campo. estaba ahí? El tentador y las piedras. Aparte de todas estas circunstancias, ¿quién estaba ahí? El Hijo. De Dios. El Hijo de Dios estaba en el desierto con pruebas, con necesidades, con problemas, con circunstancias difíciles. Estaba el Hijo de Dios rodeado. No tenía nada bonito el Hijo de Dios en el desierto. Y mire lo que le dice en el verso 9. Y le digo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿De qué está hablando ahí? De los reinos de este mundo, de los placeres. Él dice que lo subió al pináculo del templo, le mostró los reinos, le mostró joyas, le mostró las mejores comidas, le mostró, mejor dicho, los mejores lujos. ¿Y dónde estaba el Hijo de Dios en ese momento que le estaban mostrando eso? En el desierto, con las piedras y con las fieras del campo. Y el diablo le está diciendo, mira todo lo que te puedo presentar yo. Quería confundir la paternidad que él sentía y la palabra profética que el Padre le había dado. Le había dicho, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el enemigo le dijo, si postrado, si te conviertes en mi Hijo. Realmente la traducción lo que quiere decir es, si te conviertes en mi Hijo, yo te daré todos los reinos del mundo, los placeres, todo lo contrario a la circunstancia que estás viviendo ahora. ¿Cuál es tu circunstancia que tú estás viviendo ahora? Dios. ¿Qué es el momento? ¿Qué es lo que estás viviendo y enfrentando tú en este momento? Y que sientes que Dios no está. Pues te digo, en este momento Dios está en silencio. Aparentemente Dios no está en la cena. Pero sabe una cosa, ¿quién está ahí como puyándote? Está el enemigo. Pero Dios no te ha dejado solo. Dice la Escritura que juntamente con la prueba el Señor coloca la salida. Amén, amén. Gloria ¿Qué a hizo Dios. el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice, en lo que hemos estudiado hasta este momento, dice que el Señor Jesús se mantuvo en la palabra profética que Dios le dio. Le dijo, tú eres mi Hijo amado, y vivió 40 días de soledad, vivió 40 días con las fieras del campo, manteniendo la palabra, yo soy el Hijo amado del Señor. Vinieron las perturbaciones durante esos 40 días y él la fue venciendo diciendo, yo soy el Hijo amado del Señor. Él lo profetizó, él lo dijo. Y vino la voz propia del tentador, buscando confundir la paternidad del Señor Jesús. Y el que dijo, yo soy el Hijo amado, pero yo no voy a tener. Que él dice, mire lo que le responde al enemigo. Entonces le dijo, vete,
Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué actitud mostró Jesús en el desierto, sin medio real partido por la mitad, sin nada en ese momento? ¿Qué condición mostró Jesús? Estaba ofreciendo, o un ser espiritual que le estaba ofreciendo todas las bendiciones de este mundo. ¿Qué le dijo? Un verdadero hijo de Dios. Porque yo soy hijo de Dios. Y hay que adorar al Padre. Él manifestó una condición de humillación ante el Todopoderoso. Yo no sé, amado hermano, cuál es tu promesa, pastor. Yo no sé cuál es tu promesa, cuál es tu llamado. Pero si te cansas, si te sientes desmayar, amado hermano, eso es normal. Yo también vivo el desmayo. Yo también vivo en momentos, las situaciones de desánimo. Pero yo estoy seguro que si mi papá lo prometió, yo tengo que creer, amado hermano. Decía yo en estos días en uno de los cultos, yo a veces cuando estoy también dudando, cuando estoy peleando con mi incredulidad, amado hermano, yo cierro los ojos, esto lo aprendí de Abraham, cierro los ojos y miro la palabra profética que está dentro de mi corazón. Prefiero no hablar y puedo hacer daño a la palabra profética. Entonces cierro mis ojos y veo la pasión, y cuando los abro y voy a decir algo, procuro que esté alineado a la voz de Dios. Amén, amén. Sentir desánimo no es parte de las circunstancias. Para ir finalizando, ¿qué debemos de hacer? Veo según la palabra muchos hombres que vivieron el silencio de Dios y que fueron victoriosos. Veo el ejemplo del Señor, que él aprendió a guardar silencio cuando era tentado y cuando estaba en el desierto, para no dar lugar a entrar en el terreno al enemigo. Cuando pasaba el tiempo y los pensamientos de incredulidad que vinieron a él, el Señor Jesús estuvo firme, en silencio, recordando, mirando hacia adentro, la palabra profética que el Padre le había dado. Cuando se levantó la carne y el enemigo le habló y lo tentó, y él no empezó, el Señor Jesús no empezaba la conversación, no alegaba con el diablo, hablaba conforme a la promesa que Dios le había dado, teniendo silencio. La escritura de Proverbios que el sabio oye silencio. Por eso se reconoce un sabio. Un sabio no habla mucho, él aprende a oír y aprende a callar. Pero cuando es el momento de la palabra, viene una palabra de poder. Cuando suelta el hombre de Dios la palabra, es una palabra dirigida por el Espíritu de Dios, porque antes de hablar ha permanecido un gran momento en silencio. Al final, hermanos, vemos que el silencio del Señor y las pocas palabras que Él habló ante las circunstancias adversas, ante el desánimo, ante el desierto, ante el sol fatigante, ante el frío hostigante, ante las fieras del campo, ante la voz del enemigo, vemos una señal para vencer la obra del enemigo, una señal para vencer el desierto, hermano, y es mantener el silencio para aprender a oír la voz de Dios, para poder estar en calma en nuestros pensamientos, para que cuando podamos estar bien apercibidos por dónde viene el ataque, porque si usted tiene la mente en desorden, en preocupaciones, en muchas cosas, viene el ataque y usted no sabe por dónde, y cuando menos siente es un palazo, digo yo, por las piernas y termina en el piso. Por eso hay que estar atentos, porque el diablo no deja de trabajar. Pero el Señor Jesús dice que lo venció y le entregó la victoria. ¿Sabe a quién? La victoria se la entregó a usted, me la entregó a mí, amado. La victoria usted la tiene que tomar en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo vencemos al diablo? Aprendiendo a tener silencio en la cobertura de Dios y en la palabra profética que Él nos dio. Amén, amén. Qué maravilloso, pastor, qué maravilloso. De verdad que tremenda palabra, el silencio versus las promesas.